Hola, bienvenido de vuelta. Ahora vamos a seguir con la parte 2 de esta clase tratando del medievo, el Renacimiento y la expansión del arte. Bueno, entonces tratamos de algunas obras representativas de la literatura medieval, el pasaje de la oralidad hacia el registro y la intención, terminamos hablando de la intención didáctica de algunos escritos. Ahora nos interesa pensar a partir de la idea de difusión de esta prosa medieval. Lo que pasa es que las lenguas vernáculas, es decir, aquellas lenguas que ya estaban siendo habladas en aquel entonces por los grupos, eso, entonces ellas pasan a consolidarse y hay un crecimiento entonces de una escritura a partir de estas mismas lenguas habladas por estos grupos. Así que empiezan a surgir algunas obras escritas en latín y en estas lenguas romances en toda la península española, como el castellano y el catalán. También después vamos a ver otras en gallego, en fin, estas otras lenguas vernáculas que están siendo habladas en este entonces. Como hay entonces este registro, se preservan hasta hoy para que podamos leer nosotros. En el siglo XIII, la prosa en castellano comenzó a desarrollarse, sobre todo gracias al rey Alfonso X, llamado el Sabio, porque en su reinado, bajo su incentivo, se escribieron textos en castellano con propósitos históricos, con propósitos científicos y además literarios. Un ejemplo es la historia de España, una idea de preservación de toda una historia y que se conociera esta historia oficial de acuerdo con este registro. Así que Alfonso X impulsó la tradición escrita en la lengua romance, castellano, y ayudó también en la unificación del idioma en todo el territorio. Surgen entonces las llamadas novelas de caballería. Así que para este entonces, una de las obras que más se destacan es la llamada Amadís de Gaula, que está en la tradición de las novelas de caballería. Probablemente Amadís de Gaula es una obra que existe desde el siglo XIV y lo que tenemos como versión, publicación de una versión completa, es de García Rodríguez de Montalvo en 1496, 1503, 1508. Lo que Montalvo hizo es publicar una versión completa de lo que ya tenían como registros, basados también en las formas de preservación de este texto, y él sería el autor tan solo del libro cuarto. Amadís de Gaula es la obra más representativa de las novelas de caballería en la península ibérica y presenta los ideales del caballero andante. Fíjense que será retomado más adelante porque es el héroe, el caballero andante es un héroe inspirador del mismo Quijote, la obra más representativa quizás de las letras españolas. Amadís de Gaula, así como siendo una novela de caballería, tiene su primera versión publicada en 1508 por Montalvo, pero él mismo menciona que se basó en textos previos, que para aquel entonces ya estaban perdidos. Así que es probable que Amadís de Gaula haya circulado en versiones orales o mismo manuscritas desde el siglo XIV, como hemos mencionado. Esta obra es muy representativa porque surge en plena transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Estamos aquí en la España de los Reyes Católicos, cuando el espíritu caballeresco seguía vivo y la literatura de caballerías respondía, cumplía a una necesidad de presentar modelos heroicos a la gente de una sociedad que aún valoraba la nobleza y valoraba la aventura. El tema central es la exaltación de la caballería ideal, así que es la narrativa de Amadís, un caballero de linaje desconocido que lucha por su honor, por su amor por Oriana y por la justicia. En el enredo principal lo que tenemos es una forma de seguir su nacimiento misterioso, luego
su crianza, es decir, ha sido educado, cuidado por el caballero Gandales, y luego tenemos su ascenso como un caballero ejemplar. Aparecen también sus enfrentamientos con rivales, su relación de amor con esta princesa Oriana. Hay mucho de fantasía porque Amadís enfrenta pruebas mágicas, enemigos poderosos, desafíos amorosos para finalmente cumplir su destino heroico. Es un lenguaje elevado, grandilocuente, característico de este género caballeresco. Hay descripciones detalladas, diálogos formales y este tono épico para reforzar la nobleza de los personajes. Entonces los personajes vamos a tener aquí quienes son Amadís de Gaula, Oriana, Gandalín, Gandales, Arcalaus, Lisuarte. Después pueden parar aquí las láminas, las diapositivas y leerlas con más atención. De hecho, es una obra que se puede considerar muy impactante, tuvo un impacto duradero en la literatura española, pero no tan solo, también europea, como ya hemos mencionado. Cervantes en Don Quijote de la Mancha satiriza este género caballeresco más adelante, y luego en su época, porque era un modelo grandilocuente y tenía mucho apelo entre la gente, inspiró múltiples continuaciones, las llamadas secuelas, las secuencias, en su misma época. Hay ediciones modernas hasta hoy en español contemporáneo. Los estudios académicos, los estudiosos investigadores revalorizan su papel en la historia literaria, y este imaginario caballeresco sigue presente, revisitado, adaptado en la literatura fantástica y en el cine, como muchas películas que tratan de ideales semejantes. Las narrativas siguen este marco de una novela de caballería, aunque quizás mucha gente no se dé cuenta. Bueno, así que la literatura del siglo XV es considerada la literatura de una época de transición, la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Como obra a ser destacada, una obra fundamental, tenemos La Celestina, su primera publicación de 1499, atribuida a Fernando de Rojas, una tragicomedia que va a mostrar la corrupción y el amor pasional entre dos jóvenes, Calisto y Melibea. Se considera que La Celestina sea este puente entre la literatura medieval y la literatura moderna. Fue un éxito, todo un éxito editorial en el siglo XVI, y a lo largo del tiempo tuvo altibajos, épocas en que era más o menos pesada, se hablaba o no, marcando entonces este pasaje de la Edad Media al Renacimiento en la literatura española. Fíjense que es anterior incluso a Shakespeare y Romeo y Julieta, que es también un ejemplo de la tragedia. Calisto y Melibea es anterior. Así que La Celestina es como un puente entre la literatura medieval y la literatura moderna. Fue todo un éxito editorial en su época, y a lo largo del tiempo tuvo altibajos, momentos en que era más o menos, se utilizaba más o menos como referencia, estaba en el olvido o se hablaba más. Como marco entonces del pasaje de la Edad Media al Renacimiento en la literatura española, vale destacar que es una tragicomedia, un amor que no se puede concluir y se termina con la muerte de los protagonistas, igual que en Romeo y Julieta de Shakespeare. Y hay que decir, La Celestina es una obra anterior a Romeo y Julieta. Así que pensamos en esta transición al Renacimiento, en que esta literatura medieval pudo sentar bases para la evolución del castellano como una lengua literaria. Esta influencia de los autores medievales es percibida en la prosa renacentista, los temas humanistas que van a surgir en este tipo de literatura. La literatura evoluciona hacia una visión entonces mucho más centrada, no en el colectivo, sino en el individuo, y luego la exploración
de este mundo concreto, de este mundo natural de las sociedades alrededor. Así que con esta transición, algunas figuras claves en la historia de la literatura española surgen como Garcilaso de la Vega y la llamada literatura del siglo de oro. La importancia de la literatura medieval española reside en que es fundamental para que podamos entender la evolución cultural de España. Las obras de este periodo fueron cruciales porque consolidan la lengua española, castellana, y le dan prestigio. Estas obras también van a reflejar los valores de una sociedad medieval profundamente religiosa, jerárquica y guerrera. Y estos cambios a lo largo de la literatura también se presentan. Vale recordar que su relevancia reside en que son producciones literarias que influyeron en la posterior evolución de la literatura española, seguro, pero también en la literatura europea de una manera general. El Cid y el libro de Buen Amor son ejemplos de cómo estos escritores medievales pudieron abordar temas universales como el honor, el amor, la moralidad, y así pudieron influenciar toda una literatura renacentista y barroca posterior. Estos romances influyeron de forma muy directa en la narrativa popular y en la forma de contar historias en las generaciones posteriores. Es decir, que su legado es totalmente visible en el marco, en el desarrollo de la literatura española a lo largo del tiempo. Más adelante vamos a tener una otra forma de pensar esta literatura con el surgimiento de la novela picaresca y El Lazarillo, también una obra fundamental, siempre se habla de ella en la literatura española. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades fue publicada en 1554 y hasta hoy se considera un texto anónimo. Sería la primera novela picaresca de la literatura española. Surge en un contexto de crisis social, de crisis moral en la España del siglo de oro, cuando apariencias y honor eran valores fundamentales. La obra ofrece entonces una crítica a esta hipocresía de la sociedad, especialmente si pensamos en la iglesia y en la nobleza. Es como una denuncia de una iglesia y de una nobleza, de una sociedad hipócritas. El protagonista, Lázaro o el Lazarillo, es el antihéroe, porque aprende a sobrevivir en un mundo que le es hostil y necesita entonces tener ingenio, ser astuto para sobrevivir, si no, sería un miserable más. Lazarillo de Tormes está narrado en primera persona como si fuera una autobiografía ficticia. Hay un prólogo, 7 tratados, en los que Lázaro va a relatar su vida, desde su infancia hasta la vida adulta. En cada uno de estos tratados presenta a un amo distinto, desde el ciego, el primero, hasta el arcipreste, un representante de la iglesia. Y así va mostrando diferentes facetas de la sociedad. A cada amo, a cada relación establecida con este amo, es una faceta de esta sociedad hipócrita que presenta. Hay un estilo sobrio, directo, un humor irónico y el tono satírico. El lenguaje es sencillo y realista porque va a contrastar con la literatura idealizada de la época. Así que inaugura el género picaresco y influye en obras posteriores como El Guzmán de Alfarache o El Buscón, otros ejemplos de la novela picaresca. También hay una otra importante obra de la literatura del Renacimiento, que es el Romancero Viejo. Esta es considerada una obra colectiva. Si tenemos al Lazarillo de Tormes como una obra, aunque anónima, pero igual sería posiblemente de un único autor, ahora tenemos un conjunto de romances anónimos que surgen en la tradición oral de la España medieval. Entonces, tiene que ver con
partes de los cantares de gesta, o como dice Menéndez Pidal y la teoría neotradicional, surge de la fragmentación de las epopeyas medievales. Son un conjunto de poemas narrativos breves, compuestos en versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Eran cantados o eran recitados por juglares y el pueblo. Así que se transmitieron de generación en generación con variaciones según los intereses en los episodios. Así que si el juglar tenía más interés en uno u otro, podía extenderlo, ampliarlo, etc. Ya otros podría acortarlos, da igual. En el siglo XV entonces se buscaron recopilarlos y escribirlos. Así que este romancero viejo viene a la luz como un reflejo de la identidad cultural y social de esta época y se convirtió en una fuente fundamental para comprensión de la mentalidad medieval y renacentista española. Algunas características principales del romancero viejo es que presenta la idea misma de la oralidad, porque como eran transmitidos oralmente, se permitió su difusión y evolución. La temática es variada porque podría tratar de historias épicas, legendarias, amorosas, fronterizas, guerras, lo que sea. El estilo es fragmentario, entonces no hay un principio, un desenlace muy claro, así que juega con la imaginación del oyente. También por su forma de presentación oral, se asemeja, hay un ritmo, hay una repetición para facilitar la memorización. Cuanto más se repite, más fácil de memorizarse. Y así que los elementos de musicalidad, de ritmo, ayudan a recordar. Y así que los elementos de ritmo y de musicalidad ayudan a la memorización, a recordar. Autores del siglo de oro, reconocidos como Lope de Vega, Góngora y Quevedo, incorporan en sus obras algunos elementos del romance y así que pueden revitalizar este género. Además, se recopiló y estudió el romancero viejo también en otros cancioneros más adelante, como el Cancionero de Romances de 1547 y el Romancero General de 1600. Así que los escritores del romanticismo de la primera mitad del siglo XIX recuperaron este pasado clásico español a través de un interés renovado en estos romances compilados en el Romancero Viejo y otros. La poesía moderna o modernista o de la época ya del siglo XX también se alimentaron de este romancero, como por ejemplo poetas contemporáneos como Federico García Lorca buscan recuperar esta esencia del romance y producen, por ejemplo, el romancero nuevo. Es una clara referencia al romancero viejo. Y la música popular también es interesante cómo se alimenta de estas formas de narraciones con adaptaciones musicales que mantuvieron y mantienen viva esta tradición. Hay que recordar que hay una conexión muy clara con la identidad nacional, una temática historia, una recuperación de todo un pasado heroico que va a seguir siendo símbolo de la literatura española. Este romancero sería un vislumbre, una ventana hacia el pasado para conocerlo, pero también es un fuerte referente cultural en la literatura y en la música española, no solo como también hispanoamericana, porque en América llega algo de esta tradición. Así que aquí están las referencias. No se olvide de leer los textos, repasar todas estas informaciones y terminamos la clase aquí. Que tengáis buenos estudios y nos vemos en la próxima clase.